Dios te bendiga siempre, mi hermano y mi hermana. Les doy la bienvenida a la lección número 7 en su versión de comentarios de la hermana Elena de White. Esta lección tiene como título El pacto en el Sinaí. Notas de la hermana Elena de White para complementar el estudio de la lección. Vamos a orar para comenzar. Eterno y misericordioso Padre que estás en el cielo, gloria y honra a tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias por tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón para poder entender tu santa voluntad y ponerla en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sábado 1 de mayo. Para memorizar. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Éxodo 19:4. Destaquemos las palabras del Señor. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Éxodo 3, 7 y 8. El Señor no se despreocupa de su pueblo, y castigará y reprenderá a cualquiera que lo oprima. Escucha cada gemido, oye cada oración, observa los movimientos de cada uno, aprueba o condena cada acción. Al Señor del cielo se lo representa como levantando al caído. Es el amigo de todo el que lo ama y honra, y castigará a cuantos se atreven a apartarlos de los senderos seguros, colocándolos en situaciones angustiosas cuando ellos tratan conscientemente de guardar el camino del Señor y de alcanzar las moradas de los justos. Y castigará a cuantos se atrevan a apartarlos de los senderos seguros, colocándolos en situaciones angustiosas cuando ellos tratan conscientemente de guardar el camino del Señor y de alcanzar las moradas de los justos. El Señor mandó a Moisés que fuera a hablarle al faraón y que le dijera que permitiese a Israel salir de Egipto. Durante 400 años habían vivido en Egipto, esclavos de los egipcios. Habían sido corrompidos por la idolatría, y llegó el momento cuando Dios los llamó a que salieran de Egipto para que pudieran obedecer sus leyes y guardar su sábado, que Él había establecido desde Edén. Con gran esplendor les proclamó desde el monte Sinaí los 10 mandamientos, a fin de que comprendiesen el carácter sagrado y duradero de la ley, para que, a medida que enseñasen a sus hijos los requisitos inequívocos de los santos preceptos, construyesen el fundamento de las generaciones venideras. Entre sus oyentes, muchos eran atraídos a él con fe, y a estos les dijo: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estas palabras ofendieron a los fariseos, pasando por alto la larga sujeción de la nación a un yugo extranjero. Exclamaron coléricamente: Simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús miró a esos hombres esclavos de la malicia, cuyos pensamientos se concentraban en la venganza, y contestó con tristeza: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Ellos estaban en la peor clase de servidumbre, regidos por el espíritu del maligno. Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. No le es dado ver la belleza de la verdad, porque su mente está bajo el dominio
de Satanás, mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, se nos dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El deseado de todas las gentes, página 431. Domingo 9 de mayo. Sobre alas de águila. Con frecuencia se les había revelado como Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmo 86, verso 15. Había testificado, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. El Señor había tratado a Israel con ternura al librarlo de la servidumbre egipcia, y mientras viajaba hacia la tierra prometida, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días del siglo. Isaías 63, verso 9. Mi rostro irá contigo. Fue la promesa hecha durante el viaje a través del desierto y fue acompañada por una maravillosa revelación del carácter de Jehová, que permitió a Moisés proclamar a todo Israel la bondad de Dios e instruirlo en forma más completa acerca de los atributos de su Rey invisible. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado. Éxodo 34, 6 y 7. Tu hermano, enfermo de espíritu, te necesita, como tú mismo necesitaste el amor de un hermano. Necesita la experiencia de uno que ha sido tan débil como él, de uno que pueda simpatizar con él y ayudarle. El conocimiento de nuestra propia debilidad debe ayudarnos a auxiliar a otros en su amarga necesidad. Nunca debemos pasar por alto un alma que sufre, sin tratar de impartirle el consuelo con que nosotros somos consolados de Dios. Es la comunión con Cristo, el contacto personal con un Salvador vivo, lo que habilita la mente, el corazón y el alma para triunfar sobre la naturaleza inferior. Háblese al errante de una mano todopoderosa que lo sostendrá, de una humanidad infinita en Cristo que lo compadece. No le basta a él creer en la ley y la fuerza, cosas que no tienen compasión, ni oyen el pedido de ayuda. Necesita asir una mano cálida, confiar en un corazón lleno de ternura, mantener su mente fija en el pensamiento de una presencia divina que está siempre a su lado, que siempre lo mira con amor compasivo. Invitadlo a pensar en el corazón de un padre que siempre se entristece por el pecado, en la mano de un padre que está todavía extendida, en la voz de un padre que dice: ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Isaías 27, verso 5. Cuando los afligidos acudían a Cristo, discernía Él no solo a los que pedían ayuda, sino a todos aquellos que en el curso de los siglos acudirían a Él con las mismas necesidades y la misma fe, sino a todos aquellos que en el curso de los siglos acudirían a Él con las mismas necesidades y la misma fe. Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular
y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de aquel árbol que es para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, verso 2. Lunes 10 de mayo. El diseño de la salvación. Nunca se olviden que su fuerza y su victoria consisten en trabajar juntamente con Cristo como su Salvador personal. Esta es la parte que le toca realizar a cada uno. A los que actúan así se les da la promesa, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Cristo declara: separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Y el alma humilde y creyente contesta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cristo es el Redentor comprensivo y compasivo. Él nos dejó su cometido: id por todo el mundo. Marcos 16:15. Todos han de escuchar el mensaje de amonestación. A los que participan en la carrera cristiana les espera un precio del más alto valor, y los que corren con paciencia recibirán una corona de vida que nunca se marchitará. Cristo es el Redentor amante y compasivo. Los hombres y las mujeres se fortalecen en su poder sustentador para resistir al mal. Cuando el pecador, convencido de su culpa, considera el pecado, lo ve extremadamente pecaminoso. Se pregunta ¿por qué no acudió antes a Cristo? Comprende que tiene que vencer sus faltas y que sus apetitos y pasiones deben ser sometidos a la voluntad de Dios, a fin de ser participante de la naturaleza divina, habiendo vencido la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Habiéndose arrepentido de su transgresión de la ley de Dios, se esfuerza con fervor para vencer el pecado. Procura revelar el poder de la gracia de Cristo y se pone en contacto personal con el Salvador. Mantiene a Cristo constantemente ante Él, orando, creyendo y recibiendo las bendiciones que necesita. Se acerca cada vez más a la norma que Dios le ha fijado. En su carácter se revelan nuevas virtudes a medida que niega el yo y eleva la cruz, siguiendo hacia donde Cristo guía. Ama al Señor Jesús de todo corazón, y Cristo se convierte en su sabiduría, su justicia, su santificación y su redención. Cristo revistió su divinidad con humanidad para que la humanidad pudiera aproximarse a la humanidad, para que Él pudiera vivir con la humanidad y llevar todas las pruebas y aflicciones del hombre. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En su humanidad comprendió todas las tentaciones que sobrevendrían al hombre. La herencia que se perdió por la transgresión fue rescatada, de acuerdo con la ley que Cristo mismo dio, por el pariente más cercano. Jesucristo puso a un lado su manto regio, su corona real, y revistió su divinidad con humanidad para convertirse en el sustituto y fiador de la humanidad, para que muriendo en la humanidad pudiera con su muerte destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. No podría haber hecho esto como Dios, pero Cristo podía morir viniendo como hombre. Por medio de la muerte venció a la muerte. La muerte de Cristo llevó a la muerte al que tenía el imperio de la muerte y abrió las puertas de la tumba para todos los que lo reciben como a su Salvador personal. Martes 11 de mayo. El pacto del Sinaí. La nación hebrea estuvo en servidumbre durante muchos años, pero el Señor no era indiferente a su condición. No había olvidado a su pueblo oprimido.
El registro dice: oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Éxodo 2, 24 y 25. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Éxodo 3, 7 y 8. Aunque durante los años de servidumbre habían perdido el conocimiento del único Dios verdadero y de su santa ley, sin embargo, Dios se reveló a ellos nuevamente. Entre gran esplendor y majestad suprema, proclamó sus santos preceptos y les mandó a obedecer su ley. Los 10 mandamientos son una transcripción del carácter divino y son tan inconmovibles como el trono eterno. Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro, y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Más aún, Cristo cambia el corazón y habita en el vuestro por la fe. Debéis mantener esta sumisión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Mientras lo hagáis, Él obrará en vosotros para que queráis y hagáis conforme a su beneplácito. Así podréis decir: aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. En medio de las perplejidades que oprimen nuestra alma, hay solo uno que puede ayudarnos a salir de nuestras dificultades y aliviar nuestra inquietud. Debemos echar toda nuestra solicitud en Jesús y recordar que Él está presente y nos está dirigiendo para que tengamos comunión con Él. Y en nuestra debilidad será nuestra fortaleza. En nuestra ignorancia será nuestra sabiduría. En nuestra fragilidad será nuestra fortaleza para mantenernos firmes. Debemos recibir la seguridad de que no necesitamos ir al cielo para traer a Jesús junto a nosotros, ni a lo profundo para acercarlo a nuestro lado, porque está a nuestra mano derecha y su ojo está siempre sobre nosotros. Siempre debemos tratar de comprender que el Señor está muy cerca de todos nosotros para ser nuestro consejero y guía. Miércoles 12 de mayo. Dios e Israel. Pablo aprendió que no había poder en la ley para perdonar al transgresor de ella. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Romanos 3:20. El Señor vio nuestra condición caída, vio nuestra necesidad de gracia, y porque amaba nuestras almas, nos ha dado gracia y paz. La gracia significa un favor para alguien que no lo merece, para alguien que está perdido. El hecho de que seamos pecadores, en vez de rechazarnos apartándonos de la misericordia y del amor de Dios, hace que la práctica del amor de Dios sea para nosotros una necesidad positiva a fin de que seamos salvados. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Juan 15:16. La obra de ganar la salvación es una operación mancomunada. Debe haber cooperación entre Dios
y el pecador arrepentido. Es necesaria para la formación de principios rectos de carácter. El hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide obtener la perfección, pero depende enteramente de Dios para alcanzar el éxito. Los esfuerzos humanos por sí solos son insuficientes. Sin la ayuda del poder divino no se conseguirá nada. Dios obra y el hombre obra. La resistencia a la tentación debe venir del hombre, quien debe obtener su poder de Dios. Por un lado, hay sabiduría, compasión y poder infinitos, y por el otro, debilidad, perversidad, impotencia absoluta. Dios desea que tengamos dominio sobre nosotros mismos, pero no puede ayudarnos sin nuestro consentimiento y cooperación. El Espíritu Divino obra por medio de los poderes y facultades otorgados al hombre. Por naturaleza, no estamos capacitados para armonizar nuestros propósitos, deseos e inclinaciones con la voluntad de Dios. Pero si tenemos el deseo de que Dios cree en nosotros la voluntad, el Salvador lo efectuará por nosotros, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10:5. La justificación por la fe en Cristo se manifestará en la transformación del carácter. Esta es para el mundo la señal de la verdad de las doctrinas que profesamos. La evidencia diaria de que somos una iglesia viviente se ve en el hecho de que practicamos la palabra. Un testimonio viviente se manifiesta al mundo en una acción cristiana consecuente. Este tema se comprende en forma tan confusa que miles y más miles que pretenden ser hijos de Dios son hijos del maligno, porque quieren depender de sus propias obras. Dios siempre demanda buenas obras, la ley las demanda, pero como el hombre entró en pecado, donde sus obras no tenían valor, solo puede valer la justicia de Cristo. Cristo puede salvar hasta lo sumo, porque siempre vive para interceder por nosotros. Jueves 13 de mayo. Promesas, promesas. Los judíos no podían alcanzar la justicia por sus propios esfuerzos para guardarla. Los discípulos de Cristo debían buscar una justicia diferente de la justicia de los fariseos, si querían entrar en el reino de los cielos. Dios les ofreció, en su Hijo, la justicia perfecta de la ley. Si querían abrir sus corazones para recibir plenamente a Cristo, entonces la vida misma de Dios, su amor, moraría en ellos, transformándolos a su semejanza. Así, por el don generoso de Dios, poseerían la justicia exigida por la ley. Pero los fariseos rechazaron a Cristo, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No querían someterse a la justicia de Dios. Es sofistería de Satanás la idea de que la muerte de Cristo introdujo la gracia para ocupar el lugar de la ley. La muerte de Jesús no modificó, ni anuló, ni menoscabó en el menor grado la ley de los 10 mandamientos. Esa preciosa gracia ofrecida a los hombres por medio de la sangre del Salvador establece la ley de Dios. Desde la caída del hombre, el gobierno moral de Dios y su gracia son inseparables. Ambos van de la mano a través de todas las dispensaciones. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmo 85, verso 10. Jesús, nuestro sustituto, aceptó cargar por el hombre con la penalidad de la ley transgredida, cubrió su divinidad con humanidad y de ese modo llegó a ser
ser el Hijo del Hombre, un Salvador y Redentor. El hecho mismo de la muerte del amado Hijo de Dios, a fin de redimir al hombre, muestra la inmutabilidad de la ley divina. Cuán fácilmente, desde el punto de vista del transgresor, Dios podría haber abolido su ley, proveyendo así una vía por la cual los hombres pudieran salvarse y Cristo permanecer en el cielo. La doctrina que enseña libertad mediante la gracia para quebrantar la ley es un engaño fatal. Todo transgresor de la ley de Dios es un pecador, y nadie puede ser santificado mientras vive conscientemente en pecado. Cualquiera sea el carácter de vuestro pecado, confesadlo. Si lo habéis cometido únicamente contra Dios, confesadlo solo a Él. Si habéis dañado u ofendido a otros, confesadlo también a ellos, y la bendición del Señor reposará sobre vosotros. Así es como moriréis al yo, y Cristo se formará en vosotros. Los que reciben el reproche y la corrección como de Dios, y así pueden ver y corregir sus errores, están aprendiendo preciosas lecciones aún de sus errores, no confiando en su propia fuerza, sino en la fortaleza de Dios. Tienen celo, fervor y amor, unidos con humildad y regulados por los preceptos de la palabra de Dios. No caminan tambaleantes, sino seguros en la senda donde brilla la luz celestial. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar la palabra de Dios con amor. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra poderosa e inspiradora que nos has enviado. Ayúdanos, oh Señor, a caminar en la senda de la justificación por la fe, recibiendo el perdón de nuestros pecados, recibiendo la restauración de nuestra vida, de nuestro carácter, para poder reflejar tu santidad, no con nuestra fuerza, no con nuestras obras, sino por la obra sagrada de tu Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. Que tu bendición alcance para todos mis hermanos y hermanas, que bendigas al mundo entero con el privilegio de escuchar tu palabra, de conocer tu verdad y tener todas las evidencias de tu gran amor para buscarte y encontrar en ti plena salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi hermano y mi hermana, si este mensaje te ha bendecido, te invito a compartirlo con tus contactos, a darle me gusta a este video y a dejarnos tus amables comentarios. Maranata, Cristo viene pronto.